mucha comunicación, mucho teléfono. Eso llega uno y empiezan a bolearse en todo. Ahí está el Popeye, está el Popeye. Y nos están cuidando. En Colombia mi compa yo le he puesto el sello. 14 años haciendo raya, nadie llamo novato. Nunca digo en mis canciones creo que era mato, mátalos. Que colombianos desde el anonimato, reyes del sicariato. Al fin de cuentas, no anduvo lo de la Marina, no anduvo lo de la policía, pero vos querías ser policía de tránsito y no pudiste. Mire, no pude con la Marina y no pude con la Policía Nacional. Entonces en mi barrio vivía un senador de la República de Colombia, por Antioquia, representando a Antioquia, y el Senado queda en la ciudad de Bogotá. Yo era amigo de este senador, de la hija y del hijo. Entonces el senador se llamaba Federico Estrada Vélez. Entonces yo veía una oportunidad de trabajo que era de tráfico de tránsito, pitando y dirigiendo el tráfico, y a mí me gustaba, porque me ha gustado la autoridad. Ser tránsito se necesitaba una palanca política. Yo voy donde el senador, pido una cita con él, vivimos en el mismo barrio, y el senador rechaza la cita. Entonces yo me senté en la esquina de mi barrio y dije, si yo soy amigo del senador, ¿por qué no me ayuda? Entonces dije, la solución es mi pistola. Cuando yo ya me vinculo con Pablo Escobar, un día me dice Pablo Escobar, mire Popeye, usted vivió por el éxito de Colombia. Y dice, señor, es que hay un senador que se llama Federico Estrada Vélez que está hablando muy duro a favor de la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos. Yo necesito secuestrar a ese tipo y hablar con él. Y yo, tranquilo, patrón. A los 2 días lo tenía frente a Pablo Escobar. Lo secuestraste y Lo secuestré, lo Sí. intercepté saliendo de la casa, le matamos el conductor y me lo llevé. Se lo llevé a Pablo Escobar y allá el senador dijo, no, Pablo, yo voy a cambiar el discurso, yo no me voy a meter más en esto es un error, disculpame, es por política, me han presionado para que hable a favor de la extradición. El patrón le dijo, tranquilo, necesitamos es crear un camino para que caiga la extradición en la Constitución. Si nos vas a ayudar en esto, andate, no tienes problema. El senador salió y al otro día se pronunció bravísimo en los medios de comunicación contra Pablo Escobar y contra mí. Preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Se vino Lance Enrique y apoyando la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. No cumplió con la palabra que dio estando secuestrado. Entonces el patrón me dice a mí, hay que matar a Federico Estrada Vélez. Entro al barrio e increíblemente el senador andaba con un conductor y él atrás, solos. Lo intervinimos y lo asesinamos. ¿Alguna vez Pablo Escobar lloró? A Pablo Escobar la única vez que yo lo vi llorando fue cuando mataron a su cuñado Mario Henao, que estábamos en el Magdalena Medio Antioqueño, que nos entregaron nuestros enemigos una filtración por una jugadora de voleibol que fui allá para un show de lesbianismo con la mujer de Jorge Luis Ochoa Vázquez. Entonces nos delataron la autoridad, vino helicópteros y Mario Henao era hermano de doña Tata, doña María Victoria Henao, que ahora viene a Argentina. Mario Henao era muy tranquilo, porque a nosotros nos reportan los helicópteros, que vienen en línea y vienen artillados. Entonces el patrón, nosotros nos ponemos los zapatos, todos, cogemos los fusiles, estamos listos, y Mario Henao dice, no, yo me voy a bañar para correr fresco. Y en una tranquilidad tan hijo de puta, se metió al baño, cuando llegaron los helicópteros lo mataron a punta de M60 ahí en el baño. Entonces el patrón, cuando ya sabe la noticia, el patrón la confirma. Y el patrón se pone a mirar hacia el horizonte con la mirada perdida. Usted le hablaba y él no le contestaba y le salían las lágrimas así. Y miraba con un odio el hijo de puta. Era un espectáculo de llorar ese monstruo. Pues no es así como llora uno que... No, será. Y yo decía, uy, hijo de puta, ¿qué estará pensando el patrón en esa cabeza? Hijo de puta. ¿Vos considerás que si Pablo Escobar estuviese vivo ahora, ocultaría sus crímenes o los contaría? Mire, cuando nosotros nos sometimos a la justicia en el año 1991, el 15 o el 20 de junio, a nosotros nos crean una ley, la ley 3030 del 2047, nos crean una ley para nosotros fuera del Código de Procedimiento Penal, del normal de todos los para todos, perdón, sí. Y nos tumban la extradición, porque nosotros lo hacemos tumbar la extradición. El pilar de la política de sometimiento era la confesión. Por confesar nos dejan 7 años, por entregarnos 7 y al último pagamos 7 años de cárcel. Pablo Emilio Escobar Gaviria no cumplió con el sometimiento a la justicia. Pablo no le cumplió al Estado.
Entonces el Estado no le cumplió a Pablo, por eso fue que nos intervinieron en julio del 92. Pablo Escobar siempre me dijo a mí que me negara que yo era Popeye, por eso un día me entrevistaron y me dijeron, Popeye, no señorita, John Jairo Velázquez Vázquez. Popeye, ¿usted por qué se John Jairo Velázquez Vázquez. entrevista con John Jairo Velázquez Vázquez? Pablo Escobar, que usted llama al amiguito, no aceptamos la muerte de Galán ni la muerte del procurador, no aceptamos ninguno de los crímenes. Pablo Escobar nunca hubiera aceptado los crímenes, eso es grave. ¿Tuviste que ver con el derribo del avión, con la explosión del avión comercial de Avianca? En las democracias del mundo en esa época, para el cuatrenio del año 90 al 94, fueron ejecutados en la República de Colombia 3 candidatos a la presidencia de la República. Luis Carlos Galán, ejecutado por el cartel de Medellín. El doctor Bernardo Jaramillo Osa, ejecutado por la ultraderecha, era de izquierda, de la Unión Patriótica. Con toda serenidad lo digo y a veces con frialdad de que yo sé que me van a asesinar, Y Carlos Pizarro León Gómez, un comandante del M-19 de la guerrilla izquierdista que hizo la paz con el gobierno y se lanzó a la palestra pública para tomar el poder por las urnas. El romántico de la democracia. Todos juntos. El que soñó un país con oportunidades para los desfavorecidos. Durante una gira de su campaña presidencial, fue asesinado dentro del avión en el que viajaba. Entonces, César Gaviria Trujillo enarbola las banderas de la extradición de colombiano hacia los Estados Unidos. Entonces Pablo Escobar toma la decisión de matarlo. Y César Gaviria Trujillo no abordaba aviones privados por temor de que un mecánico le colocara una bomba o algo. Él ya había reservado ese vuelo, ese era Bogotá-Cali. Él iba ya a hacer proselitismo político a la tarima. Entonces Pablo Escobar recibe la información del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, que era una dependencia del gobierno colombiano, detectives de civil, que dependían del Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, porque ellos estaban vendidos a la mafia y a la ultraderecha. El DAS era una cosa de loco en este país, porque para ustedes destruir un país como nosotros lo estuvimos, necesitamos complicidad con el Estado, y el Estado se vendió para que nosotros acabáramos con el mismo Estado. Entonces el candidato, un coronel Homero Rodríguez, no lo deja abordar a última hora, tiene una corazonada. Y el avión despega sin César Gaviria Trujillo y sin su comitiva. Y el avión explota en pleno vuelo porque ya la bomba estaba montada. La bomba la sube Carlos Castaño Gil, que trabajaba para Pablo Escobar, la suben con el DAS. ¿Con el DAS? Sí. El DAS controlaba, la Policía Nacional tenía pues el cordón de seguridad en el aeropuerto, pero el DAS era el que manejaba el aeropuerto. Pero es como decir que el propio Estado contribuyó para que explote ese avión. Perfecto, el DAS participó en ello. Entonces, esta tragedia sucedida cuando la aeronave acababa de despegar de Bogotá sacudió los cimientos del país. Fue otro crimen a sangre fría del cartel de Medellín. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. ¿Dónde están que no los ven? Así tituló Guillermo Cano, uno de los principales periodistas de Colombia, una columna donde desenmascaraba a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Decía que no era un político, sino un narcotraficante que utilizaba la política. Pablo Escobar lo mandó matar. Fue uno de los más resonantes crímenes del jefe del cartel de Medellín. Hablamos con su viuda, con la viuda de Guillermo Cano, Ana María Busquet, que lo recuerda a tantos años de aquel terrible crimen. Yo le quería preguntar, Ana María, ¿cómo recuerda usted el día 17 de diciembre de 1986 que mataron a su marido? Ese día comenzó muy triste porque en Miami mataron a la que era la corresponsal de cultura del Espectador y pensamos que era también algo relacionado con la mafia. Pero eso no fue así y él estuvo convencido todo el día de que no había sido, tenía que ser alguna cosa muy extraña como realmente fue.
Entonces el día lo pasamos bastante amargos y yo pasé con mucho miedo, recomendándole a los hijos que lo vigilaran mucho. Ajá. Pero él, como le digo, a poquito antes de salir del periódico hablé con él y él me dijo, no te preocupes que ya voy para allá. Y el ataque se produjo cuando salía a la noche. Cuando salía del periódico por la noche, sí, como Claro. a las 7:15, una cosa así de la noche, sí. A tantos años, ¿cómo ve usted ahora Colombia? Bueno, ahora yo la veo mejor, pero han sido demasiados años trágicos y demasiados años difíciles y ahora tenemos una guerrilla también infiltrada con el narcotráfico, o sea que nuestro problema es doblemente difícil de resolver. La orden es clara y es perentoria, señores. Desde hoy vamos a desangrar al país. Pablo Escobar manejaba el aeropuerto, tenía taxis, tenía motocicletas, maneja mucha información. Claro. La clave de la guerra es el que maneja la información y la inteligencia. La inteligencia es mucho más fuerte que las armas. Hay un aspecto que tiene que ver con el negocio del narcotráfico hacia Estados Unidos, que tiene que ver con la relación de Pablo Escobar Gaviria con los sandinistas en Nicaragua, sí, y con los hermanos Castro en Cuba. Sí. Eso fue así. Es decir, Nicaragua y Cuba se convirtieron en base para traer o llevar. Mire, yo te voy a hacer una ABC para que te quede muy claro lo de Nicaragua, por qué se llegó a Nicaragua. Porque usted está hablando aquí con la memoria histórica del cartel de Medellín, yo siempre hablo con la verdad, porque la verdad es lo que nos va a sacar adelante. Resulta que en el año 1981, el 11 de noviembre, una guerrilla izquierdista colombiana llamada M-19 secuestra a Marta Nieves Ochoa, hermana del clan Ochoa, jefes socios de Pablo Escobar y también jefes del cartel de Medellín. Claro. Pablo Escobar arma un aparato militar junto con José Gonzalo Rodríguez Gacha, los Ochoas y Pablo Escobar, que lo llaman el MAS, muerte a secuestradores. El MAS, muerte a secuestradores, sí. Iban sobre el M-19. Pablo Escobar vence al M-19 en las calles. El M-19 ya ha perdido mucha gente y el M-19 dice basta, basta, basta. Pablo Escobar vuela a Nicaragua, lo llevan los del M-19, lo lleva Iván Marino Espina. Allá se encuentran con Daniel Ortega, se encuentran con los sandinistas y empieza el viaje de cocaína que se hacía antes del aeropuerto de Panamá, se empieza a hacer del aeropuerto de Managua, Nicaragua. El presidente de la época y los sandinistas patrocinan la salida de la cocaína. Ahí es donde sale un vuelo muy famoso, con cocaína con el piloto Barry Seal. Barry Seal sale con cocaína de Nicaragua, llega a Miami a una pista privada, la DEA lo detiene, le dicen, con usted no hay problema, venga, coopere, tómele una foto a Pablo Escobar en Nicaragua para nosotros irnos por encima de los sandinistas. Barry Seal acepta, y donde le toma unas fotos a Pablo Escobar subiendo cocaína a un avión de Barry Seal, le toma foto al mexicano, y se va con la cocaína Barry Seal y llega y va un gran jurado. Ahí es donde viene ya los americanos van contra los sandinistas. Entonces ya Pablo Escobar se da cuenta que Barry Seal era testigo contrario. Entonces Pablo Escobar sale de Nicaragua inmediatamente, porque se volvió un hervidero y llegan a Colombia. Pablo Escobar Gaviria asesina a Barry Seal en Baton Rouge, Luisiana, territorio norteamericano. Gravísimo, un norteamericano muerto en suelo norteamericano por un agente extranjero. Eso es gravísimo para los Estados Unidos. Eso lo hace Guillermo Zuluaga Cuchilla, el que envía a Cumbamba y todos estos muchachos que están allá. En este momento en la ciudad de Medellín se está filmando una película sobre este asesinato de Barry Seal. El actor Tom Cruise. Esto va a revivir ese asesinato. ¿Cuál es la relación con los hermanos Castro? Después de lo de Nicaragua, Pablo Escobar recompone el tráfico de cocaína hacia Cayo Hueso, en la punta de Miami abajo. Lo recompone con Fidel y Raúl Castro, los dictadores de Cuba. El que recibía la cocaína era Raúl porque él era el jefe del ejército, pero Fidel estaba al tanto. Vos estás hablando, con los antecedentes que tenés, en contra de, le puede gustar a unos o no a otros, pero en contra de un líder mundial como Fidel Castro. Sí. Y quien lo acusa de tener vínculos, o de haber tenido vínculos, mejor dicho, nada menos que con el cartel de Medellín, es uno de los sicarios del cartel de Medellín. Un bandido. Bandido. Sabés que mucha gente va a decir, bueno, sí, no deja de ser la palabra de un bandido
contra el prestigio de un líder mundial. Ese no es un líder, es un dictador y es otro bandido. ¿Por qué? Porque yo supe el tráfico de drogas, yo estuve en Cayo Hueso, yo vi a Pablo Escobar cuando manejó el tráfico de drogas. Yo conocí la persona que estuvo en Cuba. Cuando se descubrió el tráfico de cocaína, quedaron más de 10.000 kilos enterrados en Cuba de cocaína, del cartel de Medellín. Quedaron allá. Quedaron allá. Y aquí, donde usted me está viendo, el bandido que usted llama, que no hay ningún problema, que usted diga que las cosas hay que llamarlas por su nombre. A mí Pablo Escobar me encarga que vaya a la Ciudad de México, al aeropuerto de México, que a mí me va a esperar el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Se lo repito para que no le quede ninguna duda. Gabriel García Márquez. Y que le entregue una carta, un manuscrito de Pablo Escobar. Yo voy a México, yo era buscado. Voy con el nombre de Alexander Álvarez Molina. Entonces voy allá, le entrego la carta al Nobel de Literatura. Esa carta era para Fidel y Raúl Castro. O sea que yo ese día, cuando fui donde el Nobel de Literatura, ahí estaba la CIA. Entonces, ¿por qué van a estar siguiendo al Nobel de Literatura o que andan en cosas oscuras? Aquí estamos hablando de Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted es consciente que está sentado con la memoria histórica del cartel de Medellín? Y el sobreviviente de más de 3.000 hombres que tenía Pablo Escobar, que no quedamos y no 6-7. Pablo Escobar le estaba mandando a decir a Raúl y a Fidel de que consiguieran un submarino con los rusos para llegar con la cocaína desde México a La Habana y de La Habana en un submarino a Miami. Volviendo a la personalidad de Pablo Escobar, cuando alguno de ustedes se mandaba alguna macana de matar a quien no correspondía o a alguien que los podía poner en peligro a todos, sin ninguna necesidad, cuando se andaban emborrachando por ahí, no te digo en tu caso particular, digo de alguno, o consumiendo cocaína, ¿él cómo reaccionaba con ustedes? Mire, primero que todo, le voy a explicar a usted quién era Pablo Escobar. Era el mejor amigo del mundo y el peor enemigo del mundo. Era buen amigo y buen enemigo. Uno realmente nunca sabe quién finalmente es el que lo va a traicionar a uno. Un día puede ser los trabajadores y otro día puede ser los mismos amigos. Pablo Escobar era un hombre que él nos perdonaba muchas cosas a nosotros, porque la base de Pablo Escobar no eran los narcotraficantes, sino los sicarios. Él lo aconsejaba Esa era a su uno. fuerza. Sí, él lo aconsejaba a uno. Cuando uno hacía una embarrada, él lo sentaba a uno y le decía, mijo, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Yo estoy muy agradecido con usted, mire que usted ha cooperado mucho con la organización, es un hombre muy valioso, pero mire usted lo que acaba de hacer, mató a un amigo mío. Mire usted lo que hizo tal día borracho, mató a esa gente allá. Todo eso me lo apuntan a mí. El hijo de puta es Pablo, no usted. Yo como lo quiero a usted, como usted me ha servido a mí, ¿usted me va a obligar a mí que lo mate a usted? Él no lo mataba a uno por cualquier bobada, solamente por una deslealtad. Y colocaba que lo matara a uno dentro del cartel de Medellín, su mejor amigo, para que muriera la bronca ahí. Carlos Leder, y lo juro por Dios. Carlos Leder, uno de los principales socios del patrón Escobar, era un furioso antiestadounidense. Decía que Colombia tenía la bomba atómica contra los Estados Unidos, que era la cocaína con la cual inundaban a ese país. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Carlos Leder fue uno de los primeros en ser extraditados a los Estados Unidos. Carlos Leder Rivas fue fundador del cartel de Medellín con Pablo Escobar, estuvo en Panamá con Pablo Escobar. ¿Cuál era la importancia de Carlos Leder Rivas dentro del cartel de Medellín? Carlos Leder Rivas compró una isla en las Bahamas. Compró una isla. Compró una isla y le pagaba $5 millones en la época al presidente de esa época de las Bahamas para que lo dejara, a la autoridad, todo el mundo, sí, para que lo dejaran funcionar. Llegan todos los aviones con cocaína de Medellín y de Bogotá y de Cali, cuando estábamos en paz, aterrizaban en las Bahamas. Pista autorizada por el gobierno bahamés. De ahí, de Miami salen cientos de botes los domingos que van a las Bahamas de pesca. Y esos botes cuando regresan van a casas en Miami, que ahí está el muelle. Ahí está su casa y ahí está el muelle. Sí, sí, entra al bote, usted parquea, usted atraca su velero, sí, o su barquito pesquero y lo deja ahí, por la noche saca la cocaína. Si bajaban 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, iban 20 o 30 cargados con cocaína. Flor de negocio. Sí. Carlos Leder Rivas, un hombre que era piloto, hablaba el inglés fluido, hijo de alemanes, un hombre muy bien presentado. Carlos Leder Rivas se fue a la selva colombiana porque él tenía un movimiento,
latino, que se llama Movimiento Latino, un movimiento político, movimiento latino para luchar contra la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Carlos Leder Rivas se paraba en la plaza pública, exactamente en Bogotá, hacía una tarima y echaba un discurso antinorteamericano. Y decía, la cocaína es la bomba atómica de los latinoamericanos contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y los americanos todos lo apuntan. Resulta que Carlos Leder Rivas se viene a andar con nosotros, con el cartel de Medellín. Cuando ya a la isla se la quitan los americanos, lo persiguen, se vuela para acá, el problema de Panamá, el problema de Nicaragua, él ya tiene extradición. Sí. Entonces se va a andar con nosotros y un día hay una fiesta en la Hacienda Nápoles. Hubo un momento que bajó la guerra, entonces hicimos una fiesta con prostitutas. Sí. Entonces un amigo del patrón, un muchacho del patrón Pasquín llevó como 60 prostitutas y como Leder era un patrón, entonces venga patrón, escoja una prostituta, escogió una mujer muy bella. Y la cogió y se puso a beber con ella, a tomar licor y a inhalar cocaína, porque el Leder era cocainómano. Ah, él sí consumía. Él sí consumía y como él era patrón podía consumir cocaína ahí. Bueno. Entonces, había un muchacho del patrón que se llamaba El Rollo, que era el mejor sicario de Pablo Escobar, en esa época. Entonces el Rollo le gustaba la cocaína, pues no la cargaba por respeto al patrón. Entonces el Rollo estaba bebiendo y el Rollo era joven, pintoso, musculoso, y la Hacienda Nápoles hace un calor tropical. Y entonces uno se mantiene en pantaloneta y sin camisa y el Rollo era pintoso. Entonces el Rollo empieza a coquetearle no a la novia de Carlos Leder, la novia entre comillas, sino a la bolsa de cocaína. Entonces la pelada le mandaba cocaína y para allá y para allá, y la pelada le hacía coquito al Rollo. Y Leder veía eso. Entonces Leder me llama a mí y dice, ve Pope, ve este tipo, me está faltando al respeto con mi esposa. Y como Leder había venido de la selva con paludismo cerebral y no se lo había curado bien, fuera de eso fumaba marihuana y tiraba cocaína, entonces él estaba loco. Y entonces yo, este hijo de puta, es que la esposa y la acabamos de presentar esta pelada Virgen del Carmen. No era la esposa, era una prostituta, claro. Sí, bueno. sí. Y la cosa terminó ahí, entonces llegó la noche, entonces Leder se fue a dormir con la prostituta. En la mañana se levanta Leder, ofendido, y Rollo se estaba bañando, porque se metió un duchazo pues, para refrescarse un poquito, porque el patrón ya se había ido a dormir. Estaba subiendo la pantaloneta aquí, cuando entró Leder y le pegó el primer balazo aquí y le abrió la cabeza en dos, con un FAL 762. El fusil FAL es antiaéreo, una cosa de locos. Y le pegó otro aquí y le arrancó el hombro. Entonces ahí mismo caímos todos nosotros, bajó el patrón con la pistola en la mano. ¿Qué pasó? Yo no, patrón, que Leder mató a Rollo. Nosotros le dijimos al patrón que si le dábamos bala a Leder. Y el patrón dijo, no, tranquilo. Que usted era un tipo diferente, Herbert. No un loco que se la pasa ahora convencido de que es guerrillero. Y eso es por andar teniendo las narices metidas, hueliendo perica todo el día. Pero por lo menos no soy un traidor como vos, huevón. Entonces el patrón pensaba muy rápido. Y el patrón dice, este man hay que matarlo de todas formas porque acaba de matar a un sicario mío. Y la base de Pablo, Emilio, Escobar Gaviria, los sicarios. Sí. Y nosotros íbamos a ver esto. Que un narco de eso matara a uno de nosotros. Y bueno, y uno decía, puta. Entonces se desanimaba la gente. Y los que metíamos la hueva éramos nosotros. Pablo Escobar era el más guapo de todos. Y era el patrón de patrones. Porque la metíamos éramos nosotros. Entonces, el patrón piensa rápido. Y le dice al Chopo y todo, y a nosotros que lo llevemos hasta una calita que aquí en el oriente antioqueño. No le habló en ese momento. Sí, le habló, lo tranquilizó, le dijo que era un mal tipo, que había que matarlo, lo tranquilizó. Lo que nosotros llamamos en la mafia le dio dulce. Le dio dulce. Y Leder se comió ese cuento. Y entonces lo movieron aquí al oriente antioqueño, lo movimos al oriente antioqueño, y el patrón ordenó que lo entregamos a las autoridades. Fue capturado, se lo entregamos a la policía, a los amigos de nosotros, fue capturado a las 5:30 de la mañana y a las 7:30 iba para Miami. La CIA dice que fue una operación de ellos. No, eso es carreta. Fue delatado por nosotros.